Pues la verdad es que no sabemos bien cómo encuadrar un sistema filosófico contemporáneo que comprenda todas las manifestaciones filosóficas que siempre se han visto, cuestiones físicas, cuestiones metafísicas, cuestiones nociológicas, cuestiones lógicas, cuestiones cosmológicas, cuestiones psicológicas, cuestiones éticas, cuestiones estéticas, cuestiones históricas de la filosofía, un sistema que comprenda todo eso. Y eso creemos que fue lo que trató de hacer Hegel, un sistema que comprendiera todos los aspectos dentro de un sistema coherente, sistemático, ordenado, que comprendiera ontológicamente todo y epistemológicamente todo en un sentido dialéctico de tesis, antitesis y síntesis. Indudablemente que Hegel fue el más ambicioso en un sistema idealista, en contraposición a una idea materialística que posteriormente trató de desarrollar Carlos Marx, eh, poniéndose a analizar las cuestiones materiales, el materialismo, que antes Hegel se había propuesto analizar el espíritu en su totalidad en su obra Fenomenología del Espíritu. Muy ambicioso Hegel, muy ambicioso Carlos Marx, porque la filosofía de Carlos Marx fue una filosofía eminentemente práctica, eminentemente material, que obviamente pues no incluía las cuestiones teológicas. En cambio, toda la filosofía de Hegel está desarrollando la teoría de la filosofía del espíritu en su desarrollo absoluto, que pues vendría a ser la filosofía o la teología, el desarrollo de la teología en el sentido cristiano, porque pues evidentemente Hegel vivió esos tiempos del modernismo en el que el principal interés era hacer una descripción del fenómeno teológico en la existencia, porque es, sin lugar a dudas, el fenómeno teológico es lo más, el punto central dentro de cualquier filosofía, sobre todo pues para saber que la filosofía comprende, como ya dijimos, todos los aspectos mencionados anteriormente, pero principalmente la teología y, y, y la apologética, que es la defensa del tratado sobre Dios. Antes se estudiaba a nivel preparatoriano en universidades
o en instituciones católicas o cristianas, la cuestión de la apología. Y se estudiaba la relación directa que hay entre lo ético y, y Dios, la teología, lo teológico, lo ético y lo teológico. Porque se pensaba pues que Dios era el máximo, lo supremo, lo más inmenso que hay. Dios era el creador de todas las cosas y era quien había creado el mundo como lo conocemos y había creado la especie humana. En los libros de teología del Génesis, donde el libro sagrado nos narra la aparición del hombre y la creación de toda la existencia cosmológica que existe, creada por no tan solo el cuerpo y el espíritu del cosmos, que fue lo que trató de hacer Hegel y trataron de dar su mejor esfuerzo comprendiendo todas las posibilidades o todas comprendiendo todos los seres, toda la ontología y toda la metafísica desarrollada en su máximo esplendor, dándole una explicación a todo, desde los tratados más básicos de Aristóteles, que son los tratados de la lógica, que posteriormente Kant en 1770 dijo que a la lógica ya no se podía perfeccionar más, que era lo máximo en perfección de los tratados lógicos y del conocimiento, porque con la lógica se llegaba a las verdades en el concepto, en el juicio, en el razonamiento, y a la lógica teórica o formal y a la lógica práctica, todos los sofismas que puedan existir y que dan lugar a conclusiones verdaderas, falsas o simplemente probables. Pero en los tres o en el tratado final de Hegel, decía yo pues que es el más ambicioso, porque en su fenomenología del espíritu desarrolló todos los conceptos intelectuales que pueda tener cabida en la mente del hombre, como realidades espirituales o como realidades materiales, que como dije también posteriormente Carlos Marx hizo una filosofía materialista, el mundo material exclusivamente, prescindiendo del mundo espiritual o del mundo teológico. Y así el hombre pues en todas las épocas ha tratado de buscar el mejor sistema o el sistema más perfecto psicológica, filosóficamente hablando, que cumpla todas las expectativas que el hombre se plantea en su tiempo,
porque hay tiempos en los que se plantea preponderantemente una cosa y hay tiempos en que se plantea preponderantemente otra cosa. Así fue, echándole una ojeada a la historia de la filosofía, vemos que al inicio fue un periodo estrictamente cosmológicos, ver el mundo en su aspecto material. Y, y posteriormente en la filosofía helénica se planteó preponderantemente la situación del hombre, tanto el hombre bajo el punto de vista como un ser racional, y posteriormente el hombre bajo un punto de vista ético. Y el periodo presocrático, pues un periodo estrictamente cosmológico, aunque se abordaron los temas espirituales, pero se abordaron principalmente los temas cosmológicos que le preocupaban al hombre, como el origen del ser, como el origen de la vida, como el origen de los dioses. Pues todo esto es muy importante. Y en cada época histórica, en la antigüedad, en la edad grecorromana, en la edad media, se ha buscado siempre tener el sistema que satisfaga las exigencias o las dudas que el hombre tiene en esa época histórica. En la actualidad pues nos preguntamos pues cuál es ese problema que no nos hace tener paz, que no nos da la paz y que no lo tenemos evidentemente, puesto que no lo tenemos, y que nos induce siempre a estar en pleitos de tipo intelectual, pleitos de tipo económicos, porque eso es lo que tenemos en la actualidad, preponderantemente pleitos de origen económico. Todas las razas quieren sobrevivir y quieren solucionar su problema económico, cosa que eso se solucionará solamente con el paso del tiempo, porque la riqueza que permanece se hace con el paso del tiempo. No es lo mismo la ciencia en la actualidad que la ciencia que se tenía en la época presocrática, en la época cosmológica griega o egipcia o persa. No es lo mismo. Son momentos históricos distintos y cada época histórica responde a las necesidades de aquel entonces o de lo que es y de lo que será el mundo fenoménico que nos es dado aprender, comprender y conocer. Así que, pues la vida es así y estamos en la actualidad, en el presente, preocupados por las riquezas materiales, o por la riqueza o por el dinero, sabiendo que el dinero no es lo más importante, pero ayuda muchísimo a darnos paz, darnos tranquilidad, darnos calma, darnos serenidad. Y el que no tiene el dinero pues anda desesperado tratando de conseguirlo o cuidando lo que no se lo roben o viendo que carece de él y esforzándose por construir un mundo mejor, material, de riquezas,
Aunque el hombre sabe que no se va a llevar nada después de que muera, todo se va a quedar en la tierra y todo toda su creación espiritual y material se va a quedar con los que sobrevivan. Si es que sobreviven, porque también existe la posibilidad de que en nuestra locura le demos fin al mundo que tenemos. Aunque, aunque en realidad pues no sabemos, no sabemos, a lo mejor van a existir mecanismos que nos que el hombre se encuentre con que es inmortal. Inmortal no en su individualidad física, sino inmortal eh, en su espíritu, en su espíritu. Porque también eso es posible. Y como digo, pues, el hombre en la actualidad busca un sistema filosófico que aborde todos los temas ontológicos, físicos, metafísicos, lógicos, gnoseológicos, cosmológicos, psicológicos, estéticos, etcétera, etcétera. Todos los ámbitos del conocer, el hombre quiere conjuntarlos en un sistema filosófico coherente y que responda a las necesidades espirituales del hombre de la actualidad, que pueden ser un mundo de exigencias materiales, pero también puede ser un mundo de exigencias espirituales, y que el hombre tiene que resolver y tiene que conocer y dar a interpretar, porque a este mundo no solo vivimos a beber y a comer, sino venimos a este mundo para darnos una interpretación del mundo fenoménico que decía Kant que nos es permitido conocer. El mundo fenómeno. Aunque no podamos conocer el mundo del noumeno que decía Kant, porque nuestra limitación material en el conocer, tenemos facultades del conocer que nosotros no hemos desarrollado, como la intuición, como un conocimiento absoluto. Como nuestro conocimiento es, pues por así decirlo, está definido en la definición del hombre. El hombre es un animal racional que por medio de razonamientos inductivos y deductivos lleva verdades cada vez más firmes, cada vez más de más certeza psicológica, que es lo que busca el hombre. El hombre de la actualidad quiere superar a todo lo que le han dejado históricamente nuestros padres, nuestros abuelos, y el hombre de la actualidad quiere tener una paz y una serenidad que solo le da el conocimiento. ¿Quién es Dios? ¿Por qué aparentemente Dios perdona, pero permite el mal? ¿Son actos de Dios los actos catastróficos? ¿O reina en este mundo un mundo de los fenómenos salvajes y impredecibles? Que claro que no se admite que esa imprevisibilidad se tenga en un conocimiento divino, porque Dios es omnisciente, Dios lo entiende todo.
Pero bueno, vamos a dejar este pequeño razonamiento así y en otra eventualidad podremos empezar a abordar sistemáticamente. Este es el dilema si nos enfrentamos a lo material o nos enfrentamos a lo espiritual y si quedaremos contentos con un conocimiento solo del mundo fenoménico y que no podemos llegar al conocimiento del nómeno, del ser absoluto en sí, a tener el conocimiento absoluto de las esencias. A ver si, como los existencialistas decían que es primero la esencia o la existencia. Y los espiritualistas de hace 200, 300 años se proponían que lo más importante era la esencia. Y luego los existencialistas del siglo XX afirmaron que primero, antes de definir una esencia, primero está la existencia. La existencia es lo que define posteriormente la esencia. Y los moralistas decían que agitur sequitur esse, según lo que es el ser, así va a ser su obrar y eso va a comportar su definición de lo que es. Por el momento pensamos que el hombre es cuando mucho un animal racional en su definición, que por medio de razonamientos inductivos y deductivos lleva a verdades cada vez más sólidas, más profundas, axiomas que en realidad ni necesitan demostración, que son evidentes por sí mismos bajo un punto de vista lógico. Y vamos, pues como digo, vamos a plantar esta semillita y vamos a ver si puede crecer y florecer y dar frutos. Vamos a ver, hoy que es día 7 de abril del 2025.